Bueno, pues el relato de hoy, como os hemos comentado antes, es La pared de hielo y el autor es César Mallorquí, que es un autor español. Y hoy, para variar un poquito, la biografía nos la va a hacer Cristian para enterarnos un poco de la vida y milagros del autor. Bueno, César Mayor del Corral nació el 10 de junio de 1953 en Barcelona. Un año después pues, se trasladó a Madrid junto con todo el resto de su familia y es ahí donde ha estado residiendo desde ese momento. Su padre, José Mallorquí, que también es escritor, de hecho es muy conocido porque fue el creador del Coyote, que es una serie de novelas de aventuras que es protagonizada por una especie de un trasunto del zorro, que fueron muy famosas en España durante los 40-50. Llegó a hacer hasta 200 novelas. De hecho, César debe su nombre al personaje principal de las mismas, César de Echagüe, ¿vale? En su casa siempre ha estado llena de libros por esto y, bueno, pues inevitablemente la literatura acabó formando parte de su vida. En una entrevista comentaba que no hubo un momento que él dijera quiero ser escritor, que fue algo natural. El tema de dedicarse a la escritura, pues no, le salió precisamente por esto, por todo la casa donde estaba él viviendo, ¿vale? Aunque su padre había participado en la colección Futuros, que fue la primera colección de novelas y relatos de ciencia ficción que hicieron en España, allá por el 53, realmente fue su hermano, José Carlos Mallorquí, el que le introdujo en el género, ¿vale? Porque, por lo visto, él cuenta que el hermano era bastante desastroso y entonces él, por lo visto, compraba todos los cuentos de ciencia ficción o todas las historias de ciencia ficción que editaban en España por aquella época y siempre las dejaba por ahí tiradas. Los iba Entonces cogiendo, ¿no? Se llevaba, me parece que 13 años. Exactamente, la iba cogiendo. La recolección. Y se fue aficionando al hay género. mucha ¿sabes? afición en este país que ha surgido de hermanos que compraban, que dejaban al alcance de nuestros pequeños dedos juveniles y que nosotros cogíamos y leíamos. O sea, yo ya lo conté alguna vez, que yo, gracias a mi hermano, me vi 2001 y Blade Runner, o sea, que no es moco de pavo, porque ella se las compró y yo me las vi, pues no sé, tenía 15, 16 años y a partir de ahí me voló la cabeza. O sea, que yo creo que hay que poner en valor a los padres y a los hermanos que muchas veces hacen mucha afición. Bueno, pues esto fue lo que le pasó al bueno César, que tuvo un hermano para abrirle el camino. Bueno, publicó su primer relato cuando contaba 15 años, se llamaba Crocan, el brujo. Y a los 17 era colaborador de la desaparecida revista La Codorniz, después de que su hermano presentara un par de relatos de humor al redactor de dicha revista. En el 72 también colaboró como guionista para la cadena SER. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y trabajó como reportero freelancer alrededor de 10 años. A este momento él había estado escribiendo siempre novela y relatos, ¿vale? Y en esa época pues él propuso hacer su primera novela. Lo intentó durante varias veces, decía que llegaba por lo menos a la página 20 o así, veía que aquello no tenía ningún sentido y lo dejaba. Entonces, como que se le bajó un poquito el flow y dejó el tema de la escritura, coincidiendo también con la época en la que él iba a entrar en el servicio militar, ¿vale? Cuando regresó de la mili, en el 81, bueno, pues entró en el mundo de la publicidad y estuvo trabajando allí durante 10 años. Como curiosidad, contar que los osos amorosos deben su nombre a él. ¿Pero qué me estás contando, Porque tío? por lo visto cuando entraron... Madre mía. Sí. Cuando entraron aquí en España... Sí. El producto original se llama Care Bears, que así traducido tiene una traducción chunga, sería algo así como los osos que se preocupan, una cosa así. Y él propuso varias traducciones y la que acabaron eligiendo fue esta, la de los osos amorosos. O sea, es una cosa que tienes tus dudas de si poner en el currículum, ¿eh? Sí, yo creo que no lo pone. Sí. No sé de dónde lo has sacado, pero yo no lo he leído. Bueno, en el 91, en 1991, pasó a dirigir el curso de creatividad publicitaria de la IADE, de la Universidad de Alfonso X el Sabio, al tiempo que colaboraba como guionista de televisión en diversas productoras. Por aquel entonces le llegó una carta de la tertulia madrileña de la ciencia ficción, la Terma, en la que se anunciaba un concurso de relatos. Recuperó un antiguo, el mensaje perdido, que está protagonizado por un personaje bastante curioso, que es Gedeón Montoya, Ana, sí. que también creo que sale, Sí, ahí tiene un cuento, que es un gitano omnisciente. Y nada, rehizo entero el cuento, lo presentó al concurso y lo ganó.
Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se convirtió en lo que el César Mallorquín que conoce la gente de aficionada a la ciencia ficción de mi generación, ¿vale? Pues es un señor que la primera mitad de los 90 lo ganó todo. O sea, todos los premios que había en esa época relacionados con la ciencia ficción, todos los ganó él. Ganó el Aznar, ahora se llama Pablo Rindo, el Ignotus, el Gilgamesh y el UPC de ciencia ficción. Y con varios de esos cuentos, pues hizo una recopilación, que es la que traemos al programa de hoy, que es el del Círculo de Jerico. Poco a poco, después de esta carrera frenética, bueno, fue espaciando cada vez más los relatos de ciencia ficción pura, hasta que simplemente desapareció, dejó de escribir ciencia ficción pura. Él comenta que, o sea, veía, o sea, ningún escritor, o sea, pocos escritores, tanto no solo en España, sino también en extranjeros, se pueden mantener escribiendo ciencia ficción. Es algo bastante raro. Entonces lo que hizo él fue, en el 96, ganó el premio de B por un libro que se llamaba El último trabajo del señor Luna, que es un premio de literatura juvenil. Y a partir de ahí, pues fue el pistoletazo de su fructífera carrera como escritor de novela para público infantil juvenil. Bueno, ha escrito una novela infantil y el resto son todas novelas juveniles. Y le han dado otro carro más de premios relacionado, pues eso, con ese nicho de literatura, ¿vale? Tiene, por ejemplo, el EDB de literatura juvenil, que la ha ganado 4 veces. O el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. O sea que básicamente es el mismo Premio Nacional de Literatura que se da, pero en la modalidad de infantil y juvenil. Ha escrito más de 30 publicaciones. De hecho, él también en una de las entrevistas comenta que, por ejemplo, uno de sus libros, Las lágrimas de Shiva, si tú vas a octubre, suele ser el libro más vendido, porque es un libro que suelen recomendar mucho en colegios para que los lean los alumnos. Entonces, durante ese mes es el primero o el segundo más vendido, siempre todos los años. Eso es algo... Claro, eso es Dice algo que habitual. debe de Yo ser creo que si el autor de La Celestina siguiera vivo, pues se llevaría unos royalties de fliparlo. O sea, al final... de todas maneras, Sí. eso no ocurre solamente aquí en España. O sea, lo que es la literatura juvenil, lo que los americanos llaman el young adult, o sea, es lo que más vende. ¿Sabes? Yo en mi negociado, que es un poco el cómic, literalmente es que vende auténticas burradas. O sea, la gente se piensa que tú te compras un cómic de Spider-Man y eso ha vendido mucho, pero es que a lo mejor un cómic de Spider-Man ha vendido 40.000 ejemplares, 60.000, que es una miseria para un mercado como el estadounidense, y a lo mejor te vas a la típica novela gráfica young adult y puede haber vendido 2 millones. O sea, es una cosa... O sea, es que es un nicho que yo entiendo que cuando él vio que ahí es donde estaba la forma de ganarse la vida, lo hiciera, porque es algo que hacen muchos autores. También es cierto que yo sí que te voy a hacer una pequeña corrección. Yo creo que sí se puede vivir de la ciencia ficción en el mundo anglosajón, pero son pocos los elegidos. O sea, al final, muchos de los grandísimos autores de ciencia ficción acaban asumiendo encargos de novelas de Star Wars, de Star Trek, de Warhammer 40.000, de franquicias que al final son lo que les da de comer, ¿no? Y ya realmente hay unos pocos elegidos, como puede ser John Scalzi, que ya lo hemos traído aquí, pues que sí, que lo logran a lo largo de 20 Sí, años. pero además hay muchos, porque aquí hemos tenido la coña de, anda, ha escrito un capítulo de Star Trek, aquí teníamos la coña al principio, de que todos por los que pasábamos, todos habían escrito algo para Star Trek, una cosa de estas. Entonces sí, mucha gente que escribe efectivamente para Star Wars o para IPs de juegos, de libros sobre juegos y rollos así. Él comenta que, o sea, no solo se pasó al género juvenil porque, o sea, pues eso, es un nicho de mercado que le permitía vivir de ello, sino también porque le permitía escribir de lo que le daba la gana. Dice que si se dedicaba a ciencia ficción y escribía una novela adulta, por así decirlo, lo tenía bastante más chungo que si lo hacía vendiéndolo como una novela juvenil, ¿sabes? Entonces decía que si quiero hacer una novela de intriga juvenil, la puedo hacer. Si quiero hacer una novela de ciencia ficción juvenil, la puedo hacer. No tengo ningún problema. Lo que tienen, ¿vale? claro, es lo que Pero tienen en cambio, los si nichos, quiero hacer... es complicado. De hecho, yo no sé porque yo no he leído toda la obra de César Mallorquí, pero sí es cierto que yo la sensación que tengo leyendo esta recopilación de relatos es que creo que hay un par de ellos que sí son de ciencia ficción pura y dura y el resto van virando hacia la fantasía. De hecho, como os he comentado un poco fuera de micro en la conversación que hemos tenido antes, hay algunos de los relatos en los que te tienes que agarrar con las uñas a un precipicio para atisbar un poquito la ciencia ficción, realmente. O sea, yo creo que lo que tiene es necesidad de contar historias. Y si es de ciencia ficción, es de ciencia ficción, si es de misterios, si es de humor, es de humor. Él lo encaja. Y eso, como tú bien dices, en un mundo tan amplio como el de la literatura juvenil, pues es mucho más fácil. Pues de vez en cuando vuelve otra vez a la literatura fantástica o con algún cuento. En el 2016 volvió otra vez a ganar el Ignotus por un cuento llamado Naturaleza Humana, o haciendo recopilaciones, como hace en el 2015 editó otro que se llama 13 monos.
Entre sus influencias se encuentra Jorge Luis Borges, Alfred Bester, Clifford Simak y Frederick Brown. Y también incluye entre sus predilectos a Ray Bradbury. De hecho, él decía que sus primeros relatos eran copiando a Ray Bradbury. O sea que dice, cuando empiezas a escribir hay que empezar a copiar a alguien. En su forma de escribir, no en todos, pero en muchos relatos, yo he visto una prosa muy fluida, muy trabajada, como muy literaria, que me ha recordado a Ray Bradbury. ¿Sabes? O sea, todo el mundo siempre dice que Ray Bradbury no tiene grandes ideas, aunque yo creo que sí las tiene, pero que esas ideas las plasma de una manera maravillosa. O sea, hay gente que dice, están los escritores de ciencia ficción y luego está Ray Bradbury, que realmente es un escritor que por casualidad es de ciencia ficción, ¿no? Eso es lo que se comenta un poco en el mundillo, siempre está ahí un poco en un pedestal. Y me faltaba, y Cordell Smith, que también, sí, también se las trae. Vaya selección. También se las trae. Y nada, por último comentar que debe de ser la última persona de la Tierra que tiene un blog todavía, que se llama La Fraternidad de Babel. Y lo sigue manteniendo relativamente, pues eso, me parece que la última entrada es de febrero de este año. Bueno, yo en el mundo anglosajón sí que sigo a varios que siguen teniendo un blog, pero la verdad es que sí es cierto que los blogs españoles, por así decirlo, o de lengua castellana, pues en mi agregador de feeds pues fueron muriendo, literalmente, y ya queda poco, ¿sabes? Entonces, bueno, sí. Mira, eso se le agradece, porque yo creo que es una forma muy amena de tener comunicación con tus lectores sin tener la interacción tan brutal o tan inmediata que tienen las redes sociales, que en el fondo muchas veces se convierten en una trinchera de discusiones más que en tener una interacción. Entonces yo creo que es un buen camino. Yo creo que volveremos un poco a los blogs, ¿eh? O sea, me da la sensación de que la gente se está cansando un poco de tanta lucha fratricida en las redes sociales por cosas que no tienen ningún sentido. O sea, realmente una discusión educada siempre va a ser mucho más beneficiosa, pero claro, en 280 caracteres te da para lo que te da. Básicamente para decir no me ha gustado, claro. y si me apuras para insultarte. Muy bien, pues nada, hasta aquí este hombre sigue haciendo novelas y no o sea, va a parar. No, además tiene una producción, o sea, cuando me miré lo que había hecho, va a novela por año. No, sí. No es de los que se para 4 años, 5 años hasta la siguiente. No. Este debe ser como Asimov, ¿sabes? Se queda encerrado en su casa, sus 8 horitas. Tengo que hacer tantas páginas al día, si no me queda a gusto. Exacto. Sí, creo en la autobiografía de Asimov, que es muy interesante de leer, yo lo que no sé es cómo le aguantó su mujer, porque es que se llevaba la máquina de escribir de vacaciones y estaba en un crucero y estaba metido en su habitación, en su camarote, escribiendo sus páginas, sus números de palabras al día. Y además él lo decía, que no le gustaba viajar, que lo que le gustaba era escribir y ya está. O sea, es una de esas personas muy curiosa leer su autobiografía por ver cómo era, ¿no? Y a lo mejor César Mallorquí pues es un poco como él, ¿sabes? Los que tienen una pasión, pues al final... Y también es cierto que vivir de la literatura en este país, pues a lo mejor requiere eso, requiere trabajar muy constantemente y estar presente en las editoriales para que la gente se acuerde de ti. Sí,